Señor Jesús, Señor Jesucristo. Invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, y proclamamos tu sangre preciosa, Señor. Proclamamos tu sangre preciosa en nuestras vidas, Señor. Tu sangre, Señor. Tu sangre. Por medio de tu sangre tenemos entrada hasta el lugar santísimo, Señor. Proclamamos tu sangre en nuestras vidas, Señor. Limpia nuestras conciencias de obras muertas. Padre, mira la sangre de Jesús en nosotros y satisfácete. En el nombre de Jesús. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Sin mancha y sin contaminación, Cordero sin mancha y sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. El Espíritu eterno, una vez y para
sangre, mediante el Espíritu eterno, desde y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Jesús, es precioso, Señor, Señor Jesucristo. Mesías, príncipe, invocamos tu nombre, Señor. Ven pronto, Jesús. Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, anhelamos de ti, Señor. Anhelamos el que tú te impartas en nuestras vidas, Señor, el que tú crezcas en nosotros, en el nombre de Jesús. Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías salvador, Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías salvador, Jesús, Rey de Reyes, Jesús, Mesías salvador. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Y prometió volver pronto y su galardón con Él. Él prometió volver pronto y su galardón con Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Jesús, Rey de Reyes, Jesús, Mesías salvador, Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías salvador, Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías salvador. Prometió volver pronto y su galardón con Él. Prometió volver pronto
Así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Hebreos 6, 19 y 20. Hebreos 6, 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, gracias Padre. Gracias por ser ese sumo sacerdote. Gracias por estar dispuesto a penetrar el velo. Por darnos vida. Gracias Señor por rescatarnos. Oh Señor, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Oh Padre, hoy quiero suplicarte por tu iglesia, que avives nuestros espíritus, Señor, que seas tú en nosotros, que gracias a ese sacrificio perfecto, que gracias a tu resurrección, oh Padre, podamos vivir por ti y para ti. Enciende tu iglesia, Padre, que podamos crecer en el Espíritu, que podamos anhelarte cada día, que perseveremos en tu palabra, que tu palabra, Señor, sea nuestro alimento diario. Oh Señor, tu iglesia te necesita. Permítenos, Señor, ser uno contigo en espíritu y en verdad. Permítenos agradarte y glorificarte cada día. Gracias, Cristo. Gracias por ese espíritu que nos da aliento de vida cada día. Que seas tú nuestra ancla firme, Padre. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Cristo, te exaltamos, sumo sacerdote Jesús. Te exaltamos, sumo sacerdote Cristo. Te exaltamos, sumo sacerdote Jesús.
esperanza nuestra. Eres nuestra esperanza, Señor. Gracias. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, confiado me acerco a ti, al trono de tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran
Traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, Señor. Señor, te alabamos, Señor, tú que eres el gran y sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, porque ni siquiera los cielos más altos, Señor, podrían contenerte. Así que escucha nuestra voz, Señor, escucha a tu iglesia, a la que has bañado con la sangre de Cristo, para salvación de todo aquel que le acepte por fe. Así que escúchanos, Señor, permite que nuestra mente pueda abrirse a tu palabra que será expuesta hoy, Señor, que es la verdad hablando a través de nuestro pastor, Padre. Así que pongamos, Señor, nuestro corazón dispuesto, Señor, a ser sellado, a ser marcado con la sangre de Cristo, Señor, para salvación de nosotros y de nuestras familias. Gracias, Señor, por el Cordero que diste para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola a todos, hola, bienvenidos. Reciban un afectuoso saludo a todos, hermanos. Qué bueno que podemos estar juntos. Yo de verdad espero que puedan estar con sus familias, dando un tiempo para considerar esto que estamos viendo en las Escrituras y que puedan dedicarle este tiempo. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a orar antes de comenzar con el tema que estamos viendo, Cristo, nuestra esperanza de gloria, y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, bendecimos y exaltamos tu precioso y santo nombre. Gracias porque tú eres nuestra vida, eres una vida que se ha impartido en nuestro interior y esta vida está creciendo, está madurando y queremos abrir completamente nuestro corazón para que tú sigas laborando en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu gloriosa presencia en nosotros. Tú eres nuestra esperanza de gloria y te damos gracias porque tú vives y moras dentro de nosotros. Queremos poner delante de ti este tiempo y rogar tu ayuda, Señor, para exponer tu palabra y también para escucharla. Señor, ponemos delante de ti este tiempo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y en todo esto, sé tú glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando de Cristo, nuestra esperanza de gloria. Esta preciosa esperanza de gloria es Jesucristo, que está morando y viviendo dentro de nosotros, que ha de manifestarse en un futuro. Y nuestra esperanza de gloria, consiste en varias cosas: en Cristo, en su regreso, en la resurrección, que es el tema que estamos ahorita tocando como parte de nuestra esperanza, es la resurrección de los muertos, y creemos que Cristo va a resucitar. Y bueno, esta esperanza la tuvieron nuestros hermanos de Colosas, y esta esperanza también la tenemos nosotros. Así que estamos hablando de esta esperanza de gloria. Cristo es esta esperanza de gloria y tenemos colocada nuestra esperanza en la venida de Cristo. Él vendrá por segunda vez, Él lo prometió de esta manera, y también cuando Él venga, si ya morimos, vamos a resucitar, y también ahí está colocada nuestra esperanza de gloria. Así que nos estamos apoyando un poquito en Primera de Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo abarca este tema de la resurrección de una manera muy, muy clara, muy precisa. La exposición que hace aquí el apóstol Pablo en este capítulo de Corintios es bastante vasta, y hemos visto que los primeros versículos de este capítulo Primera de Corintios 15 nos habla de cómo hubo testigos, cómo Jesucristo se presentó resucitado de entre los muertos a por lo menos 500 personas. Decía Pablo, y yo soy también testigo de ello. Al último que se apareció es a mí. Y entonces él comienza a testificar de esto, ¿no? Y de hecho Jesucristo en Apocalipsis, ahorita que estamos en nuestras lecturas leyendo Apocalipsis, pudimos leer el capítulo 1, donde Jesucristo mismo le está dando un testimonio al apóstol Juan, a quien le reveló el Apocalipsis,
y Jesucristo le dijo: yo soy el que vivo, estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y ahora tengo las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Entonces, pues por más de 500 personas pudieron testificar de la resurrección de Jesucristo, lo pudieron ver físicamente con su cuerpo glorificado y pudieron escuchar cómo Jesucristo les hablaba del evangelio del reino de Dios, pero aún Jesucristo se manifestó otra vez testificando, ¿sí? No solamente esos 500, sino al apóstol Juan también le dijo: yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Entonces, pues Jesucristo dio ese testimonio también, y ahora nosotros también tenemos ese testimonio de la resurrección morando dentro de nosotros. Y pudimos hablar un poquito de algunas herejías en relación a la resurrección, y pudimos hablar de ellas, cómo había hombres que estaban causando daño dentro de la iglesia porque decían que la resurrección ya se había efectuado. Una parte hablaba de esto, y aquí en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo está hablando de otra herejía que se había infiltrado en la iglesia, que anunciaban que la resurrección, pues, o sea, Cristo no había resucitado, que no había resurrección. Entonces Pablo está aquí aclarando este asunto, y estamos viendo pues ahora la siguiente parte del versículo 20 al versículo 28, donde aquí se nos habla de una breve historia de la resurrección. Aquí se está hablando precisamente de la garantía que nosotros tenemos porque Cristo resucitó y nosotros también resucitaremos, y hemos estado hablando de estos versículos. Bueno, voy a dar lectura a estos versículos del 20 al versículo 28, que es la parte que estamos ahorita enfocándonos, de esta parte de la resurrección. Así que 1 Corintios 15, del versículo 20 al 28, lo voy a leer y vamos a comenzar aquí a hablar de algunas cosas. Ya empezamos a hablar de unas, pero vamos a retomarlas y a seguir adelante. Dice aquí, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bueno, entonces comenzamos a hablar un poquito del versículo 20, cómo habla de Cristo como las primicias. Esto ya hablamos un poquito cómo esto está pues representado en el Antiguo Testamento en la fiesta de la cosecha o la fiesta de las primicias, ahí en Levítico capítulo 23, donde se comienzan a hablar de muchas fiestas que se tenían que celebrar en honor a Dios. Ahí hay una de ellas que es la fiesta precisamente de las primicias. El pueblo de Israel tenía que llevar los primeros frutos de sus cosechas y presentar eso como una ofrenda para que fuera algo agradable delante de Dios. Eso está, insisto en esto, en Levítico capítulo 23. Ahí vemos diferentes fiestas, y la secuencia de las fiestas es súper interesante. No me quiero meter ahí, pero ahora que he estado leyendo precisamente ese capítulo 23 de Levítico, porque esta fiesta de la cosecha hace relación a esto que está mencionando el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15. Es interesante la secuencia de las fiestas. La primera fiesta, por ejemplo, fue la de la Pascua, y Pablo mismo también aquí en Corintios nos dice que Cristo, quien es nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Entonces, esa fiesta de la Pascua, Cristo ya cumplió esa fiesta, pero después viene esta fiesta, la de las cosechas.
Y es interesante porque aquí precisamente esta fiesta de las primicias, ¿sí? O de los primeros frutos, está representando a Cristo en su resurrección. O sea, por eso Pablo está citando esta situación aquí en Corintios, porque esta fiesta de las primicias representa a Cristo en resurrección. Y fue la segunda fiesta después de la Pascua que habla de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, después de la muerte de Cristo viene su resurrección y estas son las primicias que Dios recibió. Entonces, Cristo son las primicias y esta fiesta de las primicias precisamente representa a Cristo resucitado como las primicias. Fue lo primero que el primer fruto de una gran cosecha que Dios el Padre recibió, Jesucristo en resurrección. ¿Cómo podía infiltrarse una doctrina tan venenosa cuando Cristo es las primicias? Cuando Cristo es el primer fruto de una gran cosecha que el Padre pudo recibir. Acuérdense que Cristo ascendió a la diestra del Padre para recibir dominio, gloria y reino. Y su reino no tendrá fin. Entonces, Cristo es las primicias, el primero en resucitar. Entonces, fue el primer fruto de una gran cosecha que el Padre recibió y es Jesucristo. Y después viene una segunda cosecha de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, pues aquí está haciendo Pablo referencia a la fiesta de las primicias y Cristo, insisto en esto, resucitado es aquellas primicias que recibió Dios el Padre. Bueno, en el versículo 21 se nos habla de que la muerte entró por un hombre, este hombre es Adán, pero también por otro hombre, Jesucristo, la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados, dice aquí. Entonces, en Adán todos nacemos para morir, pero en Cristo recibimos la vida de resurrección, en Jesucristo. Y luego el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. O sea, hay un rango, hay un orden en cuanto a la resurrección. Primero Cristo, ese es el primer fruto de una gran cosecha, y después, cuando Cristo regrese por segunda vez, serán resucitados también los que le pertenecen a Cristo. Y aquellos que resuciten que le pertenecen a Cristo, es decir, los que creen en Él, los que murieron unidos a Él, entonces ellos serán los segundos en resucitar. Y esta será la segunda parte de esta gran cosecha para Dios el Padre. Esa es la secuencia que nos está citando aquí el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, en este versículo 23. Qué interesante. Primero es Cristo, es el primer fruto de una gran cosecha y después viene otra cosecha. ¿Cuál es esta segunda cosecha? Somos todos aquellos que resucitemos de entre los muertos cuando Cristo regrese por segunda vez. Ahí Jesucristo va a poder recibir esta segunda cosecha y somos todos aquellos que resucitemos de entre los muertos cuando Cristo se manifieste por segunda vez. Bueno, esto es muy interesante. Entonces, nosotros seremos parte de esa cosecha también. El Padre ya recibió la primer parte de esta cosecha, es Jesucristo, las primicias. Pero viene otra cosecha. ¿Quiénes son esa segunda cosecha? Somos nosotros, hermanos. Y todos aquellos santos que han muerto, ¿sí? Que creyeron en Cristo, que creyeron en Dios el Padre, ¿de acuerdo? Todos aquellos que murieron unidos a Cristo, que creyeron en Dios, ellos resucitarán, ¿de acuerdo? Y serán esta segunda cosecha. Por eso el orden es el siguiente: primero Cristo, quien es las primicias, y luego los que son de Cristo, todos los que le pertenecen a Jesús, todos aquellos que murieron unidos a Cristo serán aquella parte de esta cosecha, de esta segunda parte de esta gran cosecha para satisfacción de Dios el Padre. Qué tremendo, hermanos, amados hermanos. Entonces, esta es la segunda parte de esta gran cosecha. Bueno, después viene el versículo 24. El versículo 24 dice, luego el fin. Dice, luego el fin, cuando entregue, Cristo, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido será la muerte. Bueno, fíjense, primero habla de la secuencia de esta cosecha que recibirá, que habla de la resurrección. Primero Cristo como las primicias, luego los que son de Él, los que le pertenecen en su segunda venida, y después en el versículo 24 se salta hasta el fin. Dice, hasta el fin. Nosotros pudiéramos pensar que aquí tendría que incluir otro grupo de otra cosecha, pero cuando dice aquí hasta el fin, luego el fin, ya se está yendo hasta el final de todas las eras que han existido en la era humana, porque a eso se refiere esta frase, luego el fin. Bueno, fíjense bien, ¿a qué se refiere con esta situación del fin, con esta frase, luego el fin? Después de que está hablando de una cosecha, dice luego el fin, versículo 24. Es decir, en el versículo 23, Pablo nos está diciendo cuál será la orden, cuál es el orden de la resurrección. Primero Cristo, quien es las primicias, y luego la segunda parte de esta cosecha, los que le pertenecen, los que son de Cristo. Ese es el orden de la resurrección. Y en este versículo 24 se salta el apóstol Pablo hasta el fin. Dice luego hasta el fin. O sea, está hablando de la parte de una cosecha que es Cristo, después los que le pertenecen, pero después Pablo se va hasta el fin, salta hasta el fin. ¿Por qué razón? Bueno, porque este es el orden de Dios. Ahora, esta frase dice luego el fin, se refiere, fíjense bien, al final pues de las dispensaciones que han existido en la historia humana. ¿Cuáles son las dispensaciones? Hablaré brevemente de esto, porque a eso se refiere esta frase, el fin, a las dispensaciones. La primera la podemos encontrar aquí rápidamente en Romanos. Si vamos a Romanos capítulo 5, en el versículo 13, se habla de la primer dispensación o la primera era, si le quieres llamar de esta manera. Y dice aquí, versículo 14, Romanos 5:14, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Esa es la primer era que existió, desde Adán hasta Moisés, donde nos dice aquí la Biblia que reinó la muerte. Aquí todavía no existía la ley, pero la ley fue parte de la segunda dispensación. Entonces, aquí en Romanos capítulo 5, versículo 14, se nos describe la primera dispensación, desde Adán hasta Moisés. Esa es la primera dispensación. La segunda la encontramos cuando entra en acción, pues precisamente Moisés con la ley. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 17. Vamos a ir rápidamente. Dice aquí, Juan 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿De acuerdo? Esta es la segunda dispensación, la era de la ley, ¿de acuerdo? Y la tercera la encontramos en Hechos, capítulo 3, donde se habla de la gracia, que es la dispensación o la era donde nosotros estamos viviendo. Y dice Hechos, capítulo 3, versículo 21, dice, a quien de cierto, está hablando de Cristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, este versículo nos está hablando del tiempo de la gracia. O sea, el tiempo de la gracia va a culminar hasta que Cristo deje de ser retenido en el cielo. Ahorita, digamos, en cierto sentido, Cristo está retenido en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces Cristo regresará por segunda vez y terminará esta era de la gracia en la que estamos viviendo actualmente. Entonces esta es la tercera dispensación, ¿sí? El tiempo de la gracia, donde Cristo está retenido en el cielo, pero llegará el momento en el que ya deje de estar retenido en el cielo y regresará por segunda vez. Y cuando regrese por segunda vez, de esto nos habla Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, donde en el sonar de la séptima trompeta Jesucristo descenderá de las nubes del cielo para establecer su reino en esta tierra. Entonces
terminará esta dispensación o esta era de la gracia, porque Cristo ya no está retenido en el cielo, sino que regresa a esta tierra. Entonces comienza con la cuarta dispensación, que es la era del milenio, ¿de acuerdo? Y también a esa dispensación del milenio está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24, donde dice, luego el fin. Cuando Pablo está haciendo referencia a luego el fin, se está yendo hasta la última dispensación, la dispensación del reino de Cristo, del milenio de su reino aquí en la tierra. Entonces también se refiere al fin del milenio. A esta frase, luego el fin, se refiere al final de esa dispensación de la era milenaria. Cuando Cristo ya esté culminando su reino en esta tierra, los 1000 años de su reino en esta tierra, a eso se está refiriendo aquí el apóstol Pablo en esta breve frase del versículo 24. Luego el fin. ¿Cuál es ese fin? Bueno, cuando terminen todas las dispensaciones que han existido, desde Adán hasta Moisés, el tiempo de la ley, después el tiempo en el que Cristo está retenido, que es el tiempo de la gracia, o sea, retenido en el cielo. Él regresa por segunda vez, establece su reino, ya pasamos a la dispensación o a la era del milenio, y cuando terminen esos 1000 años de su reino de Cristo en esta tierra, entonces vendrá este fin del que está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Por eso el versículo 25 nos dice que es preciso que Él reine. Es necesario que Cristo reine en esta tierra. ¿Por qué motivos? Ya los hablaremos un poquito más adelante, pero después de que Cristo reine, después de que Él establezca su reino en esta tierra y reine por 1000 años, entonces terminará también la dispensación del reino, ¿de acuerdo? Y entonces encontramos esta frase de Primera de Corintios 15, 24, la primera parte, luego el fin, ¿de acuerdo? Entonces Pablo se salta, está hablando de del primer fruto de una abundante cosecha, que es Cristo, las primicias. Después Cristo vendrá cuando cambie la dispensación o la era de la gracia. Cristo ahorita está retenido en el cielo, ¿sí? Cambiará esa dispensación por la era del milenio, ¿de acuerdo? Entonces Cristo vendrá, establecerá su reino y cuando Él venga por segunda vez, recibirá la segunda parte de esta gran cosecha, pero hay una tercera cosecha y es hasta el fin, hasta que termine su reino de 1000 años en esta tierra. Bueno, entonces la frase, insisto en esto, luego el fin, se refiere a estas dispensaciones y también al final del milenio, donde todos los incrédulos, todos aquellos que fueron rebeldes contra Cristo, que no creyeron en Él, que lo rechazaron, que lo odiaron, que lo menospreciaron, que pensaron que Cristo no existió, todos los incrédulos que para ese momento estarán muertos, resucitarán para ser juzgados y para ser lanzados en el lago de fuego y azufre. Esa será la última cosecha y ya no será para la satisfacción de Dios, sino será una tercera cosecha que serán cosechados para ser arrojados al lago de fuego y azufre. Y esto se llevará a cabo hasta que termine el milenio. Bueno, leamos algunas referencias de este sentido, de esto. Todavía estamos en esta frase, luego el fin. Leamos Juan capítulo 5, versículo 29, la segunda parte, son palabras de Jesucristo. Bueno, voy a leer el versículo completo, pero ponemos atención a la segunda parte. Dice aquí Juan 5, 29. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Cuándo es esto? La segunda parte de la cosecha. Cuando habrá una resurrección de vida, porque los muertos en Cristo, los muertos unidos a Cristo, los que le pertenecen a Cristo, resucitarán cuando Cristo regrese, y entonces ellos serán parte de esta gran cosecha, pero esta es una cosecha positiva. Después la segunda parte de este versículo dice, mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Cuándo resucitarán estos para ser condenados? Bueno, hasta que termine el milenio.
hasta el fin de esa dispensación o de esa era del milenio, cuando terminen los 1000 años, entonces se cosechará esta tercera parte de esta cosecha. Luego el fin. ¿Cuál es el fin? Esto, los que hicieron lo malo resucitarán para ser condenados, para ser arrojados al lago de fuego y azufre. Cuando estaba viendo esto, hermanos, de verdad que me puse a pensar en mucha gente. Creo que es un tiempo en el que nosotros, la iglesia, tiene que predicar de Jesucristo. Te ignoren, te hagan caso o no te hagan caso, tenemos que predicar de Cristo. Porque esto que estamos viendo es serio. Tú y yo, gracias a Dios, podemos darle porque formamos parte de una gran cosecha. Cuando Cristo regrese, seremos cosechados porque vamos a resucitar y nos reuniremos con Cristo. Pero hay una tercera cosecha. Y esa cosecha es una resurrección para personas que aborrecieron a Cristo y resucitarán para ser condenados. Pero podemos predicar de Cristo en estos tiempos. Hay mucha gente que está cercana a nosotros, que tal vez no ha escuchado las buenas nuevas de Jesucristo y necesitamos anunciarle el mensaje de salvación. Necesitamos decirles de esto que es real. Esto no es una fábula, no es un mito, no es una historia, ¿sí? No es un cómic, esto es algo real. Habrá una cosecha para ser arrojados al lago de fuego y azufre, hermanos. Entonces necesitamos que Dios ponga una carga sincera en nosotros y que podamos salir a predicar de Jesucristo. Necesitamos predicar el evangelio de salvación para que el Señor Jesucristo pueda tener una abundante cosecha en su regreso. Aquellos que creyeron en Él, aquellos que le amaron, que le conocieron, que recibieron su salvación. Pero necesitamos nosotros, la iglesia de hoy, predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces necesitamos predicar de Cristo, amados. Necesitamos predicar de Jesucristo a la gente, de verdad. En el nombre de Jesús, hermano, que Dios ponga una carga en ti y en mí para salir y predicar de Cristo a este mundo que necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Necesitamos hacerlo. Bueno, esto dijo Jesucristo en Juan 5:29. Vamos a Apocalipsis 5, Apocalipsis capítulo 20. Este capítulo también es un capítulo que revela esto que estamos hablando. Precisamente aquí este capítulo 20 nos habla del milenio, pero también después que vaya a finalizar el milenio, Satanás va a ser suelto de su prisión y va a engañar a las naciones y va a haber otra rebelión en contra de Dios y de Cristo. Eso será algo terrible. Descenderá fuego del cielo, consumirá esos rebeldes y Satanás será por fin arrojado al lago de fuego y azufre. Y este capítulo es rico en esta explicación. Quiero que leamos aquí algunos versículos. Vamos a leer, vamos a enfocarnos principalmente en el versículo 5. Vamos a leer del 1 al 5, pero nos detenemos en el 5 para checar lo que dice aquí. Dice, vi a un ángel, estoy en Apocalipsis 20. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, dice, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, todo el tiempo del milenio no estará Satanás en esta tierra. Gracias a Dios por eso. Dice el versículo 3, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de estos debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Dice, pero los otros muertos, ¿sí? Los otros muertos no volvieron a vivir
hasta que se cumplieron 1000 años. Estos son los de la tercer cosecha, hermanos. Estos, los que, dice, los otros muertos. ¿Quiénes son los primeros muertos que van a resucitar en la segunda parte de una gran cosecha? Somos los que morimos unidos a Cristo. Esa será la segunda cosecha, pero la tercera cosecha serán estos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, al final de los 1000 años. Por eso Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios 15:24, luego el fin. Después de este orden de la cosecha, luego el fin. ¿Cuál es el fin? Estos que serán cosechados, que son los otros muertos que van a resucitar hasta el final del milenio. Bueno, dice, esta es la primera resurrección. Luego dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Qué glorioso, porque tú y yo tendremos parte en la primera resurrección. Seremos parte de esa abundante cosecha que recibirá Dios. Dice esto el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Sí? O sea, cuando Cristo regrese por segunda vez. Dice, la segunda muerte no tiene poder sobre estos, o sea, los que resucitan en esta segunda cosecha. Dice, y serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, entonces fíjense bien, la segunda muerte está terrible, hermanos, porque la segunda muerte será parte de la cosecha de esos que van a ser recolectados al final de los 1000 años. Y eso está terrible porque ya experimentaron una muerte, quién sabe cómo habrá sido su primer muerte aquí, una muerte física, pero después tendrán una muerte segunda y esa será una muerte eterna. Está horrible, por eso les digo, tenemos que predicar de Cristo. Tenemos que predicar de Cristo. Bueno, después del versículo 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y al que estaba sentado en él, dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos, fíjense bien, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Dice, y otro, ¿dónde me quedé? En el 12, estoy en el 12, perdón. Y los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, dice aquí, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Noten esta frase, según sus obras, porque ahorita vamos a retomar un poquito esto. Dice el versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿de acuerdo? Juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, fíjense, el lago de fuego, esa es la segunda muerte. Bueno, aquí la Biblia nos está diciendo que hay un gran trono blanco y en ese gran trono blanco serán llamados los muertos, ¿sí? Grandes y pequeños delante de Dios, y entonces van a ser juzgados esos muertos según las obras, según sus obras, según lo que esté escrito en los libros que ellos realizaron, según sus obras. Bueno, ¿a qué muertos se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a lo que Pablo está haciendo referencia en esta frase de 1 Corintios 15:24, luego el fin. Es decir, que habrá una cosecha, una tercer cosecha, y esos serán los que se van a presentar delante de Dios en este gran trono blanco y serán juzgados según las cosas escritas en los libros, según sus obras. Entonces, para ellos quedará un destino terrible y espantoso, que es el lago de fuego, que es la segunda muerte. Insisto, tenemos que predicar de Jesucristo. Bueno, ellos serán resucitados, serán los terceros en resucitar. Estos serán los terceros en resucitar. Este último grupo del que está hablando aquí Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 24,
este último grupo de muertos resucitados no somos nosotros. Eso lo debemos de tener muy claro. No somos nosotros. Serán aquellos que no están en Cristo. Será para aquellos que, según las palabras del mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 3, versículos 18 y 19, no creyeron en el Hijo de Dios, para aquellos que amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Ellos serán los terceros en resucitar para ser juzgados y lanzados al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Jesucristo dijo ahí en Juan 3, versículos 18 y 19, el que en él cree, o sea, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El no creer en Jesucristo, ya hay una condenación sobre aquel que no cree en Jesucristo. Ya desde ahora hay una condenación. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, es decir, Jesucristo, porque Jesucristo es la luz que vino a este mundo. Eso lo dice el Evangelio de Juan también en el capítulo 1. Dice, Él es la vida, ¿sí? Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿sí? Pero esta luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los seres humanos tienen una inclinación, todos por naturaleza tenemos una inclinación natural antes de conocer a Cristo por las tinieblas. Y esto nos ponía como personas que vivían bajo condenación. Pero cuando Cristo vino, la luz vino a este mundo, entonces nosotros ahora amamos a Cristo, quien es la luz. Él es gran luz y luz resplandeciente. El lugar asentado en tinieblas y en sombra de muerte, gran luz resplandeció. Y nosotros resplandeció esa luz, y aún Colosenses, nos dice Colosenses 1:13, que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, pero Jesucristo vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso está terrible. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Dice aquí Juan 3:19, porque sus obras eran malas. Fíjense lo que leímos en Apocalipsis capítulo 20. Van a ser juzgados aquellos que van a resucitar, los terceros en resucitar, ¿sí? Van a ser juzgados según las obras que realizaron. ¿Y cuáles son estas obras? Son obras llenas de tinieblas, obras malas, porque no amaron la luz. Entonces van a ser juzgados según sus obras malas. Eso nos dice también Apocalipsis 20, lo acabamos de leer hace un momento. Van a ser juzgados según sus obras. Y aquí Jesucristo dijo, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es decir, sus obras estaban llenas de oscuridad. Cuando se refiere aquí a sus obras, está hablando de todo lo que realizaban, sus trabajos, sus esfuerzos, sus ocupaciones, sus acciones, lo que hacían estaba lleno de tinieblas y era lleno de maldad. Por esa razón, ellos prefirieron más sus obras malas que la luz que es Jesucristo. Y esto los va a llevar a ser condenados. Qué tremendo, hermanos. Fíjense, Jesucristo, Mateo 13 me ha impresionado porque también es un capítulo que he estado leyendo mucho en estos días. Porque ahí también habla de esas cosechas que el Señor Jesucristo realiza. Y en estas cosechas, pues se habla de una cosecha positiva y una negativa también. Hay una parábola donde Jesucristo habla del trigo y la cizaña, por ejemplo, y cuando habla de esa parábola, comienza a hablar del trigo, que son los hijos del reino, que son cosechados para colocarlos en el granero del Señor, pero también la cizaña va a ser recolectada en otro momento de la historia para ser atada y ser arrojada al fuego que nunca se apaga. Entonces Jesucristo también habló de eso, y vaya que Mateo capítulo 13, hermanos, pensamos que son capítulos sencillos, pero Jesucristo explicó que son misterios. Cuando leemos el capítulo 13 de Mateo, son misterios que él pues comenzó a revelar a sus discípulos, pero a las multitudes que estaban a la orilla del mar, a ellos no les reveló nada. Les hablaba todo por parábolas, pero la explicación de todas las parábolas a sus discípulos, en la barca y en la casa. Porque
Jesucristo les dijo eso: ustedes son dichosos de que yo pueda compartir con ustedes los misterios del evangelio, los misterios que están ocultos para todos ellos. Por eso les hablo por parábolas, pero a ustedes les hablo por los misterios, se los revelo a ustedes. ¿Qué significa esto? Que el capítulo 13 de Mateo son parábolas misteriosas. No son en cierto sentido tan fáciles de comprender, aunque Jesucristo suelta las parábolas y también da su explicación. Y gracias a Dios, porque ahí están las explicaciones. Por ejemplo, en esta parábola de el trigo y la cizaña, vamos a leerla rápidamente, porque algo tiene que ver con esta cosecha de la que estamos hablando. Luego el fin, dijo Pablo. Bueno, habrá una cosecha. Pero aquí Jesucristo está hablando también de una cosecha. Y aquí Jesucristo habla, Mateo 13, del 24 al 30, habla de esta parábola. Dice, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, fíjense bien, en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la cosecha, dijo aquí Jesús. Dice: y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Bueno, aquí Jesucristo soltó esta parábola, pero después la explicó, y la explicación la encontramos del versículo 36 al 43, y voy a darle lectura aquí. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Qué interesante el cuadro de la casa, porque es un cuadro de la iglesia. Dice: y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesucristo dijo: con mucho gusto, muchachos, pónganse cómodos, les voy a explicar esto. Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el sembrador. Yo soy el sembrador. Entonces dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Yo, Jesucristo, ya escucharon hace un momento que yo les dije: el sembrador salió a sembrar. Bueno, yo soy el sembrador, el Hijo del Hombre, y yo siembro la buena semilla. Versículo 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Así que, amado hermano, tú eres la buena semilla. Tú y yo somos los hijos del reino y somos la buena semilla que Jesucristo, el Hijo del Hombre, el sembrador, sembró en este mundo. ¿Para qué nos sembró? Para que podamos crecer, para que podamos fructificar y para que cuando Él regrese pueda recibir de nosotros una cosecha abundante. De hecho, Jesucristo dijo: yo soy, en Juan capítulo 12, versículo 24, Jesucristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Dice, pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Y Jesucristo estaba hablando de sí mismo. Estaba diciendo: yo soy un grano de trigo. Necesito caer en tierra, es decir, necesito ir a la cruz y morir para llevar mucho fruto. Porque si no muero, entonces quedo sin fruto. Entonces Cristo mismo dijo de sí mismo que Él era un grano de trigo, ¿de acuerdo? Y aquí dice que la buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuál es esta buena semilla? Es el trigo, somos tú y yo, los hijos del reino. Y luego dice aquí el versículo 38, todavía estoy allí. Dice: y las cizañas son los hijos del malo. Tremendo. Fíjense cómo el malo tiene hijos. Así como tú y yo somos hijos del reino, somos hijos de Dios, somos hijos de la resurrección, somos la buena semilla, somos los hijos del reino, también hay hijos del malo, y estos hijos del malo son la cizaña, son hierba mala. Bueno, dice el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega, es decir, la cosecha,
es el fin del siglo. Fíjense qué frase ocupa aquí el Señor Jesucristo. El fin del siglo. ¿Les suena familiar? Pablo dijo en 1 Corintios 15, 24, luego el fin. Entonces, habrá como una cosecha al fin, y al fin de una dispensación más, habrá una cosecha. Luego el fin, dice, y los segadores son segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Bueno, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, fíjense bien, recogerán de su reino, está haciendo referencia al reino de Cristo sobre esta tierra por 1000 años, y recogerá de su reino a todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, ¿sí? ¿Cuál es este horno de fuego? Según Apocalipsis, ya lo acabamos de leer hace un rato, capítulo 20, versículo 10 y versículo 15, es el lago de fuego. Este horno de fuego al que está haciendo referencia a Jesucristo es el lago de fuego del que habló el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y versículo 15. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremendo, hermanos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando del fin, se está refiriendo, digámoslo de esta manera, como a una cosecha, una tercera resurrección, a un tercer grupo de personas que van a resucitar, pero van a resucitar solamente para ser condenados. ¿Cuándo va a llevarse a cabo esa resurrección? Bueno, será hasta el fin de la dispensación del milenio. Cuando termine el milenio, entonces habrá una tercera resurrección. No será para ti, para mí, será para aquellos que murieron separados de Cristo, para aquellos que amaron más las tinieblas, para aquellos que amaron más, que rechazaron la luz que es Jesucristo. Ellos resucitarán y serán condenados. De esto nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Bueno, versículo 25 de 1 Corintios 15. Dice, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Qué tremendo, hermanos, porque esto nos habla que se requiere la dispensación del milenio. Ahí Jesucristo va a arreglar todavía muchas cosas negativas que aún en el tiempo del milenio existirán. Porque el tiempo del milenio no será un tiempo de perfección, será un tiempo donde todavía se van a rectificar muchas cosas. Y entonces, después de esto, Jesucristo necesita reinar por 1000 años en esta tierra. Necesita, es preciso, dice aquí el apóstol Pablo, dice, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte tiene también que ser destruida. Cuando termine esta era del milenio, el último enemigo que será destruido es la muerte, y ya no existirá más la muerte. Aún en el milenio la muerte seguirá existiendo. Habrá gente que morirá también. De esto nos habla Isaías en muchos pasajes, que muchos por causa de sus iniquidades y de sus pecados van a morir, dice la Escritura en muchos pasajes de Isaías. Ah, caray, ¿cómo que en el milenio va a haber gente que peque? Aún habrá gente que seguirá pecando al final del milenio. De hecho, Satanás va a lograr engañar a muchas naciones otra vez para que se rebelen en contra de Cristo. Imagínense eso. Entonces, pero terminando esa dispensación del milenio, entonces Jesucristo entregará el reino al Dios y Padre, ¿sí? Y aquel que le sujetó, aquel que le dio el reino a Cristo, acuérdense Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, donde Jesucristo se acerca al anciano de días y recibe de él dominio, gloria y reino, y este reino es un reino eterno, ¿de acuerdo? Bueno, después de que Cristo haya reinado 1000 años en esta tierra, entonces le regresará el reino al Padre. Le dirá, Padre, aquí está el reino, ya ha sido destruido
el último enemigo, que es la muerte. Ya terminamos toda esta labor en estos 1000 años. La muerte ya no tiene lugar, ha sido arrojada al lago de fuego, junto con Satanás, junto con el Hades, junto con todo lo negativo que hay en el universo. Ahora, Padre, te entrego este reino a ti. Y allí comienza la eternidad. Los cielos nuevos, la tierra nueva, ¿sí? Y comienza algo que está impresionante, que nos enseña también la Biblia en Apocalipsis capítulo 21. Entonces, yo creo que le voy a dejar aquí, hermanos, porque quiero hablar un poquito más de este versículo 25. Es preciso que Él reine, pero si no me voy a extender más. Yo pienso que con esto ahorita podemos quedarnos con esto. ¿A qué se refiere esta frase? Luego el fin, y que podamos entender, hermanos, que es un tiempo de gracia ahora. Es un tiempo donde estamos en esta era o en esta dispensación donde Cristo está retenido en el cielo, ¿sí? Hasta que venga por segunda vez, y es el tiempo de la gracia. Y en este tiempo de la gracia tenemos que anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, porque el destino final de aquellos que rechacen hoy a Jesús será el lago de fuego. Su destino será horrible. Pero tú y yo ahora podemos predicar el evangelio para que haya mucha gente que Dios toque, que mucha gente el Señor Jesucristo la salve. Aquellos que Dios tiene como parte de esta cosecha abundante, que puedan ser salvos. ¿De acuerdo? Y bueno, que Dios nos dé gracia para poder hablar como conviene el evangelio a aquellos que no conocen de Cristo y puedan venir a la salvación de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a dejarla aquí por el momento. Padre, pues te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nosotros formamos parte de una gran cosecha. Gracias porque Cristo es las primicias, el primer fruto de una cosecha abundante. Señor, pero viene la segunda cosecha. Ahí viene la segunda parte, Señor. Y te damos gracias por habernos hecho parte de esa segunda cosecha. Nosotros somos la buena semilla que tú sembraste, Jesucristo. Nosotros somos los hijos del reino. Somos la buena semilla. Oh Señor. Y tú vendrás, Señor, por segunda vez para recibir esta cosecha. Gracias porque tú nos has incluido ahí. Oh Señor, nosotros que estamos unidos a ti, nosotros que hemos creído en ti, Señor, que hemos venido a la luz para que nuestras obras malignas sean exhibidas por tu luz, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y tú nos has dado salvación y nos has dado vida eterna, y ahora has colocado esta preciosa esperanza dentro de nosotros, que es Jesucristo, y resucitaremos también como parte de esta cosecha que tú recibirás. Oh Señor, gracias. Y aún oramos, Señor, por mucha gente que no te conoce, para que tú multipliques tu gracia de tal manera que podamos predicar el evangelio del reino, para que podamos decirles que hay una vida eterna, que hay una salvación, pero también hay una condenación eterna. Oh Señor, oramos para que tú libres a muchos de esa condenación eterna. Señor, danos gracia delante de mucha gente. Pon a gente a nuestro alrededor para predicarles el evangelio. Señor, queremos en el nombre de Jesús, Señor, poder testificar las buenas nuevas en este tiempo de gracia, para que mucha gente venga a tus pies y te reconozca como Señor y Salvador. Señor, quita el temor de nosotros. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Oh Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos y multiplica tu gracia para predicar tu evangelio en este tiempo. Porque es real, Señor, el destino de aquellos que resucitarán después del milenio. Aquellos terceros que resucitarán será para una condenación eterna. Pero danos gracia hoy para predicar de ti la salvación y la vida eterna que tú tienes para aquellos, Señor, que te aman. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, que el Señor sea en tu espíritu y nos vemos pronto. Hasta la próxima.